bien, ya estamos en contacto con Sonia Canclini. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Graciela? Buen domingo para todos. Hermoso domingo. Sí, el lindo domingo, el sol ahí con toda su energía, sí, así que bueno, aprovecharlo porque obviamente que la importancia que tiene también la apertura de lo que se viene a lo que nosotros conocemos como primavera, también el Feng Shui lo ha marcado. Es más, la civilización china tan antigua también tiene una fiesta particular, tiene una bienvenida a la primavera. Así es. Empezamos a recorrer este tiempo y cambiando de elemento. La primavera es elemento madera y bueno, tiene sus beneficios en cuanto uno puede empezar a interpretar qué nos brinda cada elemento ahora desde el punto de vista de la salud y del cuerpo, ¿no? Claro. Eso es esa parte que está un poco dejada de lado cuando uno empieza a hablar del Feng Shui, porque siempre, más allá que lo hemos tocado otros años, cada año empezamos también nosotros acá en el programa a hablar del Feng Shui y la salud, pero por lo general uno tiene, digamos, la primera idea es ir al Feng Shui espacial, a la armonización, ¿no? Siempre se circunscribe a eso. Pero ahora, cuando en el último programa decíamos, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué seguimos charlando? ¿Qué seguimos aprendiendo? Y decíamos, bueno, vamos a volver a incursionar en la salud, tan necesaria siempre, obviamente, y en estos tiempos que hay que incentivarla, ¿no? Hay que activarla. Hay que activarla. Sonia, aquí, en esto que vos dijiste, ¿no? La importancia de esto de, bueno, obviamente la salud es un tema que ya lo hemos hablado muchas veces, que no se habla desde el Feng Shui, siempre se piensa, como vos decías, desde una perspectiva de acomodar el espacio, pero todo es salud en realidad, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver que cuando nos empecés a dar, digamos, esos tips necesarios para ver a qué relación o cómo se relaciona el Feng Shui en nuestro cuerpo y a través de nuestra salud. Pero vos dijiste también otra cosa, el cambio de elemento. ¿Esto también va a movilizar a cómo nos debemos cuidar o qué debemos tener en cuenta con respecto al Feng Shui y la salud? Y sí, porque, digamos, tenemos que hacer siempre una relación entre lo que aprendimos hasta ahora del Feng Shui espacial, porque supuestamente ya fuimos incorporando técnicas y armonizamos nuestro entorno. Pero esa es una base. Después tenemos que ir de a poco profundizando nuestro Feng Shui interior, ¿no? Y poco voy a poder hacer desde un Feng Shui espacial adecuadamente si yo internamente no estoy bien o si tengo problemas de salud. En más de una ocasión yo dije, cuando estamos midiendo, por ejemplo, las líneas Harman, ver si hay cruces, siempre hago la recomendación, si estamos mal, si estamos resfriados o si tenemos alguna condición no saludable, no hay que hacer esas mediciones, porque pueden verse, digamos, están influidas por otra cuestión, más allá de la propia de las líneas que siempre están y siempre van a estar. Nada más que nosotros, que somos el nexo que las mide, no estamos bien. Claro. Entonces, eso como primera medida. El Feng Shui toma particularidades de la medicina china y entonces uno ve los efectos que puede causar y las consecuencias que después va a tener y que el cuerpo las manifiesta, ¿no? Por eso decimos que es el Feng Shui interior o el Feng Shui de la salud. Sí. Entonces, en base a eso, teniendo en cuenta que uno podríamos hablar del Feng Shui exterior y este es el Feng Shui interior, hablando de la salud. En el entorno o en el Feng Shui espacial hablábamos de los 5 elementos, los identificamos, lo aprendimos a identificar y cómo podíamos armonizar en base a cada característica de cada uno de ellos. Ahora decimos, ¿cómo se manifiestan en el cuerpo?
en el cuerpo se van a ir manifestando a través de los elementos. Y ya sabemos por el Feng Shui espacial que cada elemento responde a una estación del año. Entonces ahora vamos a aprender ese elemento que ya identificamos con colores, con texturas, que ya identificamos en qué estación del año su carga energética es mayor. Entonces ahora desde el punto de vista de la salud, y siempre relacionándolo con el equilibrio Yin-Yang, porque decíamos en el Feng Shui espacial, hago esta relación porque como para dar una idea más certera, en el sentido de que no pueden ir disociados uno de otro, y que el equilibrio Yin-Yang siempre lo vamos a encontrar. Entonces, ese equilibrio nosotros lo vamos a tener, en este caso, que vamos a hablar de la salud. El elemento Yin, la característica Yin, son los elementos intangibles, y el Yang son los elementos tangibles. Esto nos va a llevar a... Sonia, te estoy escuchando un poco bajito. A ver si por ahí te puedes acomodar un poquito. Bueno, a ver. Ahí te escuchamos bien. Ahí está. ¿Ahora mejor? Bueno. Ahora mejor, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a ver los elementos intangibles, que es el componente Yin. Y acá, como estamos hablando de salud, es indispensable lograr el equilibrio, más con mayor profundidad que en una armonización espacial. Entonces, los elementos intangibles, ese componente Yin, son las influencias geopatógenas, electromagnéticas, que eso ya hemos ido hablando. La calidad de la energía que nos circunda, el clima, y ahí empezamos a hablar e incorporar el tema de las estaciones. Porque no es lo mismo si yo estoy en un clima árido, en un clima frío, porque algún órgano se va a afectar en mayor o menor medida. Y la calidad del aire, que es obviamente es fundamental porque yo estoy respirando, y eso va a ser una condición indispensable para mi salud, la calidad del aire que respiro. Esas son las cuestiones que no tengo que dejar de lado, o dejar de lado en el sentido de tenerlas en cuenta. Y después, los componentes Yang, al ser tangibles, son el consumo del agua y el consumo de alimentos. Sí. El agua, lo más pura que sea, y aparte nosotros somos el 60 o 70% líquido, ¿no? Y el consumo de alimentos. Cuanto mejor me alimento, tanto mejor sea la calidad de alimentos y cómo lo cocinamos, va a ser mucho más productivo para mi organismo. Entonces, vimos características Yin, características Yang, y todos estos componentes, al ingerirlos de la manera que fuera, en la respiración, en los elementos, en esas consideraciones del clima, que ya vamos a ir profundizando, todos esos elementos se ven reflejados en la sangre. Entonces, la calidad de lo que absorbemos en forma de chi, en forma de aire, de líquido, de comida, de lo que fuera, de estos componentes Yin, Yang, van a tener un efecto directo en la sangre. Y en consecuencia, a través de la sangre, en los órganos internos, y obviamente en nuestra salud. Entonces, si nosotros recordamos el ciclo de los elementos, que el fuego, que era verano, representado por la estación verano, activa la tierra activa el metal al agua, el agua a la madera. Así fuimos pasando por todas las estaciones del año, empezando el verano, fin del verano, el otoño, después el invierno, y ahora estamos empezando con la primavera, que es elemento madera.
Sí. Cuando hemos hablado del Feng Shui espacial, decíamos el elemento madera se lo visualiza o se lo grafica con un rectángulo vertical, porque es el crecimiento y justamente la energía madera ahora, de la primavera, del crecimiento de los brotes, por eso todo significa una energía ascendente. Pero ahora, acá, desde el punto de vista de la salud, decimos, y bueno, ¿y qué tiene que ver o qué me influye el elemento madera? El elemento madera va a influir en el hígado y la vesícula. Todos los elementos van a responder a un órgano yin y a un órgano yang. Entonces, el órgano yin es un órgano macizo, el órgano yang son las vísceras, o todo lo que nos comunica con el exterior, y con una emoción. Y este elemento madera del hígado y de la vesícula se relacionan con emoción, con la ira. Bien. Entonces, si bien lo vamos a tener que tener equilibrados todos los elementos, los 5 elementos que van a representar cada uno un órgano, el elemento madera dijimos que es el hígado. Vamos a los elementos gruesos, digamos a los yin, a los órganos macizos. El elemento fuego, el corazón. La tierra, el vaso, el páncreas, el estómago. El metal, el pulmón, el intestino grueso. El agua, el riñón y la vejiga. Entonces, uno va a ayudar al otro. Pero en este momento podríamos empezar con este elemento madera por ser la época del año y las emociones que provoca y cómo lo puedo llegar a equilibrar. Claro. Esa es una cuestión interesante desde el punto de vista de decir, bueno, ¿dónde estoy? Y obviamente, así como hemos hablado que en el Feng Shui espacial hay técnicas para identificar qué elemento está en exceso o en detrimento de otro, también en el Feng Shui interno podemos hacernos autodiagnósticos desde distintos puntos de vista para ver cuál es el órgano que está necesitando armonizarse o un órgano que está en desequilibrio. Claro, y acá en este punto que estabas diciendo, digamos que para ir buscando, ¿no?, estos tips y equilibrarnos, la ira entonces está relacionada con el hígado y sería el elemento madera, que sería lo que se transcurre en este momento. Exactamente. Ajá. Y en este ciclo de los elementos, si nosotros lo relacionamos, ¿cuántas veces lo relacionamos con la vida diaria? Sí. ¿Cuántas veces decimos o nos agarramos una rabieta o tenemos algunos problemas y decimos tengo un dolor y el hígado nos está pasando factura? Claro. Entonces, en ese momento podemos inferir, bueno, el órgano está desequilibrado porque está su energía exacerbada, o al contrario. Lo que pasa que por lo general la emoción que provoca va a ser del enrojecimiento intempestivo. Entonces ahí decimos, bueno, tenemos que empezar a hacer algo. Uh-huh. Y en este algo, sí, el tema de la ira, porque el tema de la ira, viste, que es como que nos desestabiliza. Obviamente que al tener desestabilizado uno de los puntos principales, vamos a estar desestructurados, digamos, con nuestros chakras revueltos, porque esto también tiene que ver, ¿no?, cuando ubicás a cada uno de los chakras. Acá, ¿cómo podemos trabajar desde el Feng Shui, acompañando a la salud, el tema de la ira, ¿no?, que tanto nos exacerba, que nos saca, que nos que muchas veces
a lo mejor por ahí hasta respondemos cualquier cosa, después pensamos y nos arrepentimos, pero la idea es como que te saca de ese lugar, ¿no? De ese lugar de confort, a lo mejor que estabas, te saca, por alguna cuestión, X. Sí. ¿Cómo lo podemos trabajar para poder equilibrar algo que, como seres humanos, tenemos esa contraposición? O somos todo amor, ¿no? O somos todo esto, o somos ira. Porque viste que somos así, de esa manera, ¿no? Como que el ser humano en los grises no toma conciencia o no está parado. Siempre es como que o somos mucho amor, mucho esto, mucho aquello, y está lo otro, lo que explota, lo que nos saca. Y que obviamente quizás nos haya pasado en este año, en la convivencia, en un montón de cosas. Esto de la ira, ¿cómo nos podemos manejar? ¿Cómo podemos equilibrarnos? ¿O cómo por lo menos podemos empezar a pensar, ¿no? Desde el Feng Shui. Bien. Bueno, primero tengamos en cuenta, porque muchas veces uno dice, enseguida se da cuenta cuando dice, uy, tengo un ataque de hígado, por ejemplo. Sí. Pero en ese autodiagnóstico que podemos hacer, porque a lo mejor también puede ser la característica de personas que son más tranquilas, y uno puede estar, quien está escuchando dice, bueno, no, a mí no me pasa eso. Pero hay muchos aspectos que hacen a un desequilibrio de este órgano que nosotros no lo llamamos ira, a lo mejor está un poco encubierto porque tal vez nuestro carácter es mucho más tranquilo. Uh-huh. Pero ese enojo puede producir dolor de cabeza, ojos enrojecidos, congestiones, la boca amarga, sí. Puede ser también eso. Y para que se entienda cuando decimos por qué es madera, qué tiene que ver, cuando hay un exceso es como cuando uno hace quemar la madera y produce ese fuego en el hígado. Claro, que ese fuego interno. A ir ascendiendo. ¿Y cuál es el órgano siguiente o el elemento siguiente a la madera? El fuego, que es el corazón. Uh-huh. Entonces ahí empieza, digamos, el círculo. Cuando veamos todos los elementos, van a llegar a entender totalmente cómo un órgano va a afectar al otro. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo equilibramos desde el punto de vista del Feng Shui, que es ni más ni menos que buscar en todas esas cosas que fuimos aprendiendo a través del Feng Shui espacial y encontrar en la base del elemento madera, que es el color verde, las plantas, que ahí la funcionalidad que tiene ahora en esta estación del año. Uh-huh. Entonces, el contacto con el mundo vegetal, con ambientes amplios, aireados, frescos, con mucho verde. ¿Y por qué? Porque todos son elementos que equilibran, u objetos, mejor dicho, que equilibran al elemento madera, que es de por sí el color verde. Cuando vimos el Feng Shui espacial, nosotros decíamos, hay que activar la madera, o hay que equilibrar la madera. Entonces, dijimos, pongamos plantas, por ejemplo, pongamos algún objeto en forma vertical, de líneas verticales ascendentes, pongamos algo verde. Entonces ahora, ¿qué es lo de la naturaleza? Lo verde específicamente, las plantas, la vegetación, y obviamente cómo prospera una vegetación con ambientes amplios, aireados, frescos, me va a dar una imagen de frescura. Uh-huh. Si yo voy a otro punto de vista, es no cenar tarde, comer liviano, levantarse temprano. Eso va a ayudar a un funcionamiento mucho mejor del hígado. Un ejercicio físico más vigoroso, porque entonces, y si puede ser, mejor en las primeras horas de la mañana, porque eso hace gastar esa energía que se ha ido acumulando. Y justamente para gastar esa energía, también, viste, cuando muchas veces decimos o hemos hablado, no tenés un árbol en tu casa, anda al parque y abrazalo. Abrazalo, grita. Claro. O sea, hacer algunos de esos ejercicios de cantar, bailar, Uh-huh. digamos, liberar tensiones.
esos son ni más ni menos ejercicios que nos ayudan a equilibrar el elemento madera, en este caso el hígado, la jardinería, o sea, todo lo que tenga en contacto con la naturaleza. Después, si uno dice, bueno, necesito, voy a unas vacaciones, si yo sé que estoy en ese periodo complicado, digamos que permanentemente estoy necesitando equilibrar este órgano porque me está trayendo problemas, lo mejor sería unas vacaciones en lugares con mucha vegetación. Por ejemplo, la aromaterapia para estos casos, para aliviar, para calmar la ansiedad, el enojo, el limón es indispensable, ya sea que uno tome el limón o bien la aromaterapia en los hornitos en la casa o digamos los saumerios digamos de buena calidad, pero el limón, la mandarina, todas esas esos aromas van a ayudar a equilibrarlo y alimentarlo. Una pregunta. Con respecto a aquellos alimentos, ¿no? Hay una pregunta de uno de los oyentes, pero sobre todo con el tema de los jugos naturales. ¿El jugo de pomelo a la mañana puede ayudar también a equilibrar? Sí, porque si estamos hablando, el limón es, digamos, el más específico por lo cítrico, pero el limón limpia mucho más que el pomelo. Ah, bien. Y todo. Entonces, sí, ese es, digamos, más específico. Más allá porque hay algunas especies de pomelo que son más dulces, entonces hay que buscar un poco el que es más amargo. Nosotros necesitamos para este caso un alimento más amargo. Ah, bien. Después, si estamos hablando en cuanto a la alimentación, cocina al vapor, eso hace, o sea, ahí son todas cosas cuando uno dice, ay, estoy mal del hígado, ni más ni menos que es esto. Claro, pero esto también, digamos, como anticipándonos, también nos ayuda a que decir, bueno, a ver, vamos a cambiar los hábitos de cocina, de cocinar, vamos a ver, a cambiar los hábitos de alimentación y empezar a pensar que aquellas cosas que nos pueden servir, que nos pueden equilibrar, además, porque el tema, sobre todo de la ira, del enojo, es un tema que seguramente, bueno, a todos nos pasa por una cosa o por la otra. Y necesitamos equilibrarlo. ¿Por qué? Porque si no nos va a afectar a nuestro organismo. Y equilibrarnos nos va a permitir después que no tener esos picos, por eso siempre tan es necesario ese tratar de cumplir el yin yang. Claro. Y es indispensable no llegar al extremo, digamos. En los alimentos, entonces, Sonia, lo importante es cambiar hábitos de la cocción. Si hacemos verduras, que sean al vapor. Exactamente. O bien, digamos, comidas ligeras que me permitan una mejor digestión. Entonces, eso me va a ayudar a equilibrarlo, digamos, ya desde un lugar mucho más rápido que tener que después actuar sobre lo que ya está hecho. Claro. O sea, esto es tanto para tratar de un hábito, encontrar un nuevo hábito en las comidas, por ejemplo, que me va a hacer obviamente un beneficio en general para la salud, o bien cuando estoy haciendo la consecuencia, cuando yo estoy, bueno, con el problema en las manos, digamos. Claro, exactamente. Sonia, una otra pregunta de los oyentes, hoy están los oyentes a full también, dice, ¿hay un tiempo para equilibrar, digamos, tenemos que tomar un tiempo de esto de cambiar los hábitos, o es algo que ya tenemos que empezar a pensar para podernos equilibrar? Y lo que se trata
cuando nosotros hablamos de los 5 elementos en el Feng Shui espacial, ¿qué decimos? A lo mejor hay algún ambiente que está más específicamente, la energía tiene una característica que sobresale de las otras. Una energía de un elemento que sobresale de los otros. En el cuerpo y en la salud es lo mismo. Hay órganos que tienen un elemento que lo rige y una característica, pero lo ideal es equilibrarlos y tratar de mantenerlos equilibrados todos. Y para equilibrarlos todos, los órganos, necesariamente uno tiene que decir, bueno, se deben evitar desde todo lugar los excesos. Claro. El tema importante o interesante en esto del Feng Shui es porque cuando nosotros podemos hacer un autodiagnóstico, hay bases que tenemos primero por nuestra fecha de nacimiento con el número QA. Nosotros nacimos, tenemos una fecha y eso nos va a determinar qué número QA somos y qué elementos ya de por sí somos. Algunos de los 5 elementos nosotros somos. Bien. Madera, fuego, metal, tierra, agua. Algunos somos. El tema es que si somos ese elemento, si es nuestro talón de Aquiles, por ejemplo, o bien por tener esa característica energética de ese elemento, lo tenemos equilibrado y tenemos que estar equilibrando los otros, que son los que a lo mejor, por no ser nuestro propio elemento, nos dan un poco más de trabajo. Eso es para hacer un buen ejercicio, que a lo mejor podríamos, como es algo muy largo eso, podríamos hacer un resumen y tal vez publicarlo en la página, podría ser una buena salida para que los oyentes se hagan un autodiagnóstico en base a eso, y entonces uno dice, bueno, tengo desequilibrado tal elemento. Bueno, ¿qué hago entonces? ¿Cómo me va a ayudar el Feng Shui? Ahora nosotros acá lo que estamos haciendo es más general y decir, bueno, empezamos con el elemento madera, que es la primavera. Sí. ¿Cómo está desequilibrado? ¿Cómo lo puedo equilibrar? Porque cada órgano y cada elemento tiene una manera de equilibrarlo, obviamente distinta. Claro. Además que nosotros empezamos con la madera por ser aprovechando la primavera, exactamente. Sonia, y en esto, por ejemplo, en la búsqueda de la fecha de nacimiento, que por ahí podríamos hacer un ejemplo en el próximo encuentro, de cómo la importancia de saber uno, ¿no? De qué elemento pertenece, porque allí estaría como el punto de partida también para podernos equilibrar, porque a lo mejor tenemos exceso de ese elemento al cual pertenecemos, o no sabemos también que somos de ese elemento y a lo mejor por allí también tapamos el elemento, ¿sí? Porque muchas veces, como, digamos, esto de los extremos, ¿no? Que hablábamos al principio. Claro, sí. Estaría bueno, vamos a subir a la página el material, pero para que se empiecen a hacer autodiagnóstico nuestros oyentes, pero vamos a tomar algunos ejemplos. Les vamos a decir a los oyentes que cualquier cosa, que bueno, obviamente te pregunten primero a vos o te mandan mensajitos, porque has estado con la charla anterior con muchísimos mensajes, con muchas preguntas. Y en esto de equilibrarnos, ¿no? De lo que recién estábamos hablando, el tema de la ira, empezar por ese lado, que, a ver, a veces uno lo que menos espera de personas que son a veces muy tranquilas y reaccionan de una forma, ¿no? Claro. Y esa reacción uno se va a dar cuenta que para aquellos que por ahí se observa más al otro, que esa reacción le va a afectar de tal manera que también la va a desequilibrar a la persona, porque hasta ese momento no había, digamos, reaccionado de esa forma. Y esto también, bueno, es bueno saber para poder también ayudar al otro, porque a veces, viste, es como que reaccionamos, venimos bien, tranquilos, bárbaros, y en un momento de nuestra vida hay algo que pasa, una situación, y creo que son esas situaciones que nos desbordan y que nos hacen reaccionar, ¿no? Y que eso puede afectarnos
a cualquier órgano nuestro, porque vos dijiste algo también al principio que dijiste, lo importante es cómo el ciclo va de órganos con los distintos elementos. Si nos toma la ira, que es el elemento madera, va a ir al elemento fuego, que es el corazón. Entonces, mira los dos elementos que tenemos, pero los dos órganos tan fuertes que tenemos. Tal cual. ¿Cuántas veces, y muchas veces nosotros decimos, y que esto lo hablamos siempre, lo hemos hablado en todas las herramientas, ese sentir de la boca del estómago, de no poder decir, de contener, eso también nos hace mal. Sí, totalmente. Y vos que justo estabas hablando de la boca del estómago, el estómago es el componente yin del elemento tierra. Entonces, ahí hiciste un buen ejemplo. Nos sacamos por algo, una situación extrema. Entonces, se activó el elemento madera a través del hígado. Sí. Eso me provoca, eso activa el corazón, que las emociones es la ansiedad. Entonces ahí yo ya estoy aumentando la frecuencia cardíaca, por ejemplo, claro. Me pongo roja enseguida. Entonces ahí yo ya estoy activando al elemento fuego y al corazón. Y el elemento fuego va a activar la tierra, que es el estómago. Claro. Y el estómago es, la emoción que provoca es la preocupación. Entonces, ahí tenemos, esa es la funcionalidad que tiene el ciclo de los elementos desde el Feng Shui interno. Claro. Obviamente que es un tema que vamos a seguir hablando. Vamos a subir también en las redes, Sonia, en la página de nuestro Facebook y en la tuya, por supuesto, para que o la tuya también, para que los oyentes puedan ir viendo que visitan la página. Vos generalmente publicás muchas cosas, muchas veces, a veces con las preguntas también propias de los oyentes. Exacto, sí. Así que lo bueno es esto, ver cómo cómo lo tomamos como un elemento también para sanar. Ahí está, ¿no? El Feng Shui para sanar, por allí tomarlo como prevención, en esto que muchas veces nosotros estamos tranquilos, parecemos que en paz y demás, pero por dentro tenemos una procesión, como siempre decimos, en las cuales se nos están desequilibrando nuestros elementos y nuestros órganos. Entonces, empezar a pensar si cambiamos hábitos de comida, si actuamos de algunas maneras, y hacernos este autodiagnóstico, de una forma como para pensar también de que nuestro cuerpo necesita esa armonización como la que hemos hecho en nuestra casa. Exactamente. Tal cual, ni más ni menos. Es así. Digamos, sería nuestro cuerpo ideal, ¿no? Y sí. Y tener en cuenta que una cosa va... caminan juntas, van de la mano, porque si no, no podemos llegar a hacer una armonización espacial adecuada cuando nosotros no estamos bien. Claro, también, exactamente, porque si no, no. Es esto que siempre decimos, bueno, hoy no, tal cosa no lo voy a hacer porque porque no estoy bien. Claro. Es así, es eso lo que tenemos que aprender a conocernos, ¿no? A autoconocernos. Sí, totalmente. Y eso nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar también a poder enfrentarnos a situaciones de una manera diferente y a poder ir armonizando, armonizándonos y armonizando, porque es esto, como siempre decimos, primero estamos nosotros y nos tenemos que conocer, que es lo que generalmente no hacemos. Acordémonos cuando al principio hablábamos de qué era el Feng Shui, cómo empezamos a armonizar, y decíamos, primero estoy yo, después el dormitorio y después la casa. Y ahí estoy el yo, que siempre decíamos, no es por que, digamos, yo el supremo, claro. Sino nosotros somos los que hacemos las cosas. Si nosotros, el yo, está mal, internamente difícilmente podamos hacer un Feng Shui espacial y una armonización adecuada en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo.
Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando y obviamente también decirles que visiten tu página de Facebook, que después la compartimos en la nuestra también. Le decimos a los oyentes que sigan las charlas porque hay muchísimas cosas, pero esta charla que comenzamos, que hace muchísimo que no hablábamos del tema, que es justo para esta época, para empezar a vislumbrar un poco más y a cuidarnos. Decirle a los oyentes también que te hagan las preguntas, lo que necesiten saber. Sonia, vamos a dar tu teléfono y bueno, y las formas de comunicación. Bueno, mi celular 156 190 494. Y mis páginas de Facebook o de Instagram, Sonia Canclini, y obviamente, bueno, en todas las redes del programa, como vos siempre decís, están todos los videos, todas las charlas, y ahí pueden también sacar mucho material. Exacto, pueden buscar y mirar y conseguir. Hay muchísimas cosas, que también, bueno, videos, charlas desde otros años, así que eso también, si la buscan a Sonia pueden seguir todo, pueden hacer todo una biblioteca de videos, hay muchísimas cosas, es así. Bueno, Sonia, entonces queda abierta la propuesta. Vamos a en el próximo encuentro vamos a seguir hablando, por supuesto, porque esto es lo principio, pero pensar también de cómo nosotros también podemos descubrir a qué elemento pertenecemos y a partir de allí empezar a trabajar. ¿Me escuchas bien, Sonia, ahí? Sí. Bien, ahí está. Bueno, Sonia, un besito grande y que tengas una buena semana. Bueno, muchas gracias igualmente, y bueno, nos seguiremos escuchando en la próxima qué preguntas tienen los oyentes para, bueno, esta parte tan interesante del Feng Shui que no muchas veces las estamos escuchando. Exactamente, sí, pero no se escucha. Generalmente siempre cuando se piensa del Feng Shui se piensa desde armonizar el lugar físico como la casa y demás. Pero desde acá, desde la salud, desde nuestro propio cuerpo, generalmente no se habla. Así que tenemos mucho material para seguir desarrollando y van a venir muchas preguntas seguro. Así es, seguramente. Bien, Sonia, un beso grande. Bueno, un cariño y buena semana para todos. Buena semana. Así hablamos con Sonia Canclini, profesora de Feng Shui, en este caso el Feng Shui y la salud. Esto de armonizar nuestro interior, nuestros órganos, nuestro cuerpo. Cartas angélicas, códigos numéricos sagrados, Aqualid, talleres y cursos con Gloria Bilbao. Consultas al 155-911-033. Si aún sentís que alguna creencia o experiencia personal, ancestral, enfermedad o viejos paradigmas condicionan tu vida, te invito a encontrar lo que estás buscando. Limpieza y reprogramación de memoria celular, método Concalves. Profesora